¿Sabías que tenemos más de 5 sentidos? Videncia, clarividencia y mucho más aquí en Destino Cósmico. Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Destino Cósmico. Los saludamos con gusto, Carolina Sandoval Y Eder Kenzo Rafael. Y hoy vamos a tener un temazo. ¿Sabían que tenemos más de 5 sentidos? Hoy aquí en Destino Cósmico vamos a descubrir cuáles. ¿Han escuchado de videncia, clarividencia y muchos más? Aquí, hoy en Destino Cósmico. Y bueno, pues recordemos justamente, mi querida Caro, que muchas ocasiones a lo mejor hemos escuchado, literal, voces, de repente piensas o sientes que te hablan, o de repente simple y sencillo empiezas a percibir aromas y que solamente identificas tú, pues justamente empezaremos a hablar con respecto a estos sentidos. Por lo general, bueno, pues cada uno de nosotros, recordemos, identificamos a los sentidos que nos enseñaron a ir afinando y que tienen que ver con nuestra infancia, con nuestro crecimiento, pero no nos explicaron de los demás. Así es, y además, a veces no estamos en sintonía con todos, ¿no? A veces también mucho depende de si tenemos alguna condición, a lo mejor de vista, a lo mejor de oído, a lo mejor de olfato, a lo mejor de gusto. Todos estos sentidos tienen que estar en sintonía para poder descubrir todos los sentidos que hoy nos va a hablar Eder también de videncia, clarividencia y muchos más. ¿Han escuchado también esa famosa palabra de tenemos un sexto sentido? También. Pues justamente no nada más tenemos un sexto, sino tenemos toda una gama de sentidos que qué importante es saber y prestar atención, porque en efecto, justamente, Caro, acabas de mencionar algo muy importante y es ese momento en el cual de repente, en el caso de una persona que pierde el sentido de la vista, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Cuando una persona pierde el sentido de la vista, se afinan los demás sentidos que permiten que la persona pueda identificar, pueda percibir lo que hay, ¿sí? Un ejemplo de ello como tal es el sentido de la dermovisión. ¿Qué es la dermovisión? Pues la capacidad de percibir, de poder leer, identificar o ver con las manos. ¿Sí? Es por ello que en el código braille, como bien sabemos, a través de la textura, a través de la puntuación, ¿sí? Es como la gente invidente puede llegar a percibir. Así es. Y es como lo más común, lo más conocido, ¿no? Digo, y hablamos justamente de la vista, que la vista es el sentido más importante, creo yo, porque es el que más información te lleva al cerebro, ¿no? Porque estamos captando colores, formas a las personas y captamos paisajes y captamos todo, ¿no? El sentido de la vista, cuando no lo tenemos, obviamente, como dices, se nos afinan otros sentidos. El tacto también tan importante, ¿no? Incluso hasta abrazar un árbol, ¿no? Cómo te alimenta el alma, ese abrazo, o sea, todo esa parte del contacto, ¿no? También el olfato, también lo que decías de la parte de los aromas, cómo te transporta, ¿no? A otras, a esa infancia, a lo mejor aromas de tu abuelita o a tu mamá, ese perfume, o sea, todo este contacto con nuestros sentidos afina todas estas percepciones que tenemos en la vida, ¿no? Una vez que nosotros nos damos cuenta de todo este tipo de sensaciones, de conexiones, entonces podemos empezar a entender que en efecto hay más sentidos que se habilitan y se afinan en nosotros. Si nosotros habláramos como tal de un número determinado, podríamos mencionar muchos, pero más en concreto, cada uno de nosotros contamos con 27 sentidos. ¿Sí? Y bueno, pues entre estos 27 sentidos, los que más conocemos, ¿cuáles son? 5. Gusto, olfato, tacto, auditivo, ¿sí? Entonces, y la vista. ¿Qué pasa? Cuando nosotros afinamos estos sentidos, se empiezan a autoafinar otros sentidos. Como lo que mencionamos, el sentido de la dermovisión, que tiene que ver entre la parte de la vista y el tacto, es el que nos permite el poder percibir la energía, los colores, pero no aún ya con la parte visual, ¿sí? Entonces, ¿alguna vez, por ejemplo, te ha sucedido, mi querida Caro, que
Llegas, saludas a una persona y en ese saludo dices como que hago clic con esta persona o simple y sencillo algo te repele también de alguien, algo repeles de alguien. Bueno, es porque podemos llegar a leer y sentir la energía de las personas. ¿Sí? Entonces, ese sentido como tal es el sentido de la dermovisión. Hace un momento mencionabas la importancia de los aromas. En efecto, un aroma a través del olfato que hace generar un código en la memoria celular, en los pensamientos, que te permite reconectarte, volver a vivir, ¿sí? Pero mencionábamos hace un momento, ¿qué pasa cuando solamente eres tú quien percibes ese aroma? Bueno, hoy te compartimos que se afina otro de los sentidos que se llama osmogénea. ¿Qué es la osmogénea? La capacidad de percibir el aroma de la energía. Es por eso que y lo podemos ver en diferentes apariciones que ha habido, ¿sí? En diferentes momentos de manifestación. En un ejemplo, se dice que cuando la Virgen se aparece, ¿sí? Huele a flores, ¿no? Huele a flores, huele a rosas. Entonces, cuando huele a rosas y alguien lo percibe, eso tiene que ver con este sentido de la osmogénea, pero ahorita vamos a platicar un poco más con respecto a ello. Y bueno, vamos a esta sección favorita de todos y son los horóscopos. ¿Les parece si empezamos con el signo de Aries? Para el signo de Aries, dicen los ángeles, de ti depende, querido Aries, de qué forma buscas trabajar, sobre todo en tu carácter. Recuerda, Aries, que estás en un momento en el cual de repente tu línea de tolerancia puede ser baja, entonces presta atención a dar movimiento a tu propia energía. Tauro. Para el signo de Tauro, buen momento para pedir ayuda a los demás. Recuerda que como buen Tauro, hay momentos donde prefieres cargar las cosas, asumirlas tú, porque no te gusta que se metan en lo que tú deseas hacer. Pero en esta ocasión la invitación es pide ayuda a los demás. Géminis. Para el signo de Géminis, dicen los ángeles, querido Géminis, viene una etapa de éxito. Por lo tanto, date la oportunidad de recibirlo, saber cómo tomarlo y aprender a organizar lo que te rodea para que sepas qué hacer con ese éxito. Cáncer. Para el signo de Cáncer, es poco probable que en algún momento haya alguna situación que venga como a sabotearte, o si estás esperando arreglar algo a través de la comunicación, justamente eso te puede sabotear porque no se ve que se arregle. Entonces, ¿cuál es la recomendación justamente que aquí te dan, querido Cáncer? Permite, simple y sencillo, que de entre lo que tú sientes y piensas, pongas en una balanza para saber qué es real y qué probablemente estás generando tú desde tus pensamientos. Define los pensamientos. Pues ahí está nuestro primer bloque de horóscopos. Al regresar vamos a hablar de la evidencia. ¿Es posible que todos podamos percibirla? Regresamos. Ya estamos de vuelta y se acuerdan que les dijimos de la evidencia. Recordemos que la evidencia es la habilidad de quienes afirman que predicen cosas, Eder, que ven cosas. ¿Es posible que todos sepamos esa parte, que afinemos ese sentido también? Qué bueno que tocas ese tema, mi querida Caro, porque en efecto, fíjate que hay momentos en los cuales confundimos lo que es un sentido con un don. ¿Sí? Son dos cosas muy diferentes. Los sentidos es algo que ya todos tenemos. Don es una habilidad que de alguna forma tienes, está inmersa en ti y que no todo mundo la tiene. Okay. ¿Sí? Esto que acabas de mencionar sobre la evidencia, en efecto, es un sentido. Todos tenemos esa capacidad de el poder percibir. Más allá del poder predecir, es que percibo. El sentido de la evidencia, como el nombre lo dice, es todo aquello que puedo llegar a ver, a identificar, pero que solamente percibo yo. Claro. ¿Sí? Alguna vez probablemente te ha sucedido, les ha sucedido, que de repente uno dice, es que como que vi que alguien pasó, ¿sí? O te vi en tal lugar y resulta que solamente lo viste tú. Sí. ¿Sí? Eso tiene que ver con ese sentido de la evidencia y que no era importante que fueras consciente de ello, simple y sencillo, en el momento como tal, se presentó, se manifestó. Y pudiéramos hablar también como de ver esa parte de espíritus, como la tan famosa película Sexto Sentido, ¿no? Que incluso se escucha que hasta niños son más perceptivos a esto. Así ¿no? es.
O también otra gran película, Ghost, La sombra del amor. Sí, claro. Sí, entonces, en efecto, no es... Y fíjate que esto siempre me ha llamado la atención, porque podríamos decir que de repente, a lo mejor dicen por ahí, ¿no? ¿Qué se fumaron? De repente, ¿con qué conectaron? ¿Qué pasó ahí que empezaron a ver? No, no es algo... ¿cómo podríamos decirle? Coincidente, que existen tantas películas que de repente te empiecen a hablar de estos temas. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con esta capacidad, esta habilidad. Entonces, vamos a recordar, la videncia como tal es esa capacidad de percibir porque se afinan tus sentidos. Pero cuando nosotros hablamos de la videncia, también hace un momento antes del corte mencionábamos sobre la osmogénea y decíamos la capacidad de percibir los aromas. Así como dijimos en el ejemplo de cuando se percibe el aroma a flores y que se asocia con la energía de la Virgen, también de repente uno dice, huele horrible, ¿sí? Entonces, ¿por qué este aroma que percibo y es fétido, es desagradable? Bueno, ¿qué pasa? Cuando hay una energía de baja frecuencia, el aroma es desagradable. Sí, entonces ahí ¿qué pasa? El sentido de la osmogénea es el que nos permite generar una conexión. Y si esto lo habláramos con base en los ángeles, en un ejemplo diríamos, el aroma a nardos se asocia con el arcángel Miguel. Okay. ¿Sí? El aroma de lavanda se asocia con el arcángel Zadkiel. ¿Sí? O si hablamos de los maestros ascendidos, con la energía de Saint Germain, que nos habla de transmutación. O si no hablamos, a lo mejor porque no los conocemos, si de repente percibo un aroma a lavanda, es que vienen cambios. ¿Sí? Por eso, mi querida Caro, fíjate que no es nada difícil el tener la oportunidad como de buscar interpretar las cosas. Yo creo que ahí viene un poco más ese detalle. Y además como sí creer y tener esta afinidad, ¿no? De percibir y de sí estar como dispuesto a recibir esa parte, ¿no? Digo, muchos comentarios ahora que pasamos la temporada de Día de Muertos, mucha gente que tenemos esa tradición de poner los altares, ¿no? Incluso a veces hasta percibes el olor de tu familiar, ¿no? Ese perfume, esas flores o hasta la cremita que usaba la abuelita, ¿no? Y a veces uno dice, no, yo creo que es mi mente, es mi tristeza, la nostalgia de estarla recordando, pero no, o sea, la verdad es que estos sentidos los tenemos también de pronto en nuestra vida y creemos que ni siquiera lo tenemos, ¿no? O sea, no creemos en que podemos ser perceptivos a esto. Así es. ¿Qué sucede? No somos conscientes como tal de este tipo de energías, entonces a veces podemos deducir, porque lo más fácil es que la mente busque deducir, ¿sí? De repente el hecho del pensar es que a lo mejor en efecto lo pensé yo, lo supuse yo, en algún momento creí que así fue o lo recordé, pero no prestamos atención a que puede ser un sentido, ¿sí? Otro de los sentidos muy importantes tiene que ver con la clarividencia. Fíjate qué curioso, porque hablamos de la videncia, pero estamos mencionando la clarividencia. Entonces, por ende, esto nos habla de una diferencia, no es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué es la clarividencia? La capacidad de percibir con los ojos cerrados. ¿Sí? Un vidente, cuando dicen, ve con tal que es vidente, déjame compartirte que tú también, que nos estás viendo, eres un vidente. Todos somos videntes. Nada más que depende el grado de afinidad que generes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, recuerdo en este momento, no sé si recordarás, también justamente en las perfumerías en Francia, bueno, pues hay personas especializadas que las contratan por el sentido del olfato. Claro. Y que uno dice, pues para mí esta loción, este perfume es agradable el aroma, pero un especialista, ¿qué es lo que hace? Dice, esta esencia, este perfume tiene esto, ¿qué diferencia? Claro. Entonces, los sentidos los tenemos todos, pero depende cómo los vayamos afinando. Por lo tanto, la clarividencia, como mencionamos, es la capacidad de percibir con los ojos cerrados. Hay gente que piensa que es el concentrarse. No, es permitir que a través de este campo como no visual puedas sentir la energía, la presencia, y he ahí cuando la gente puede llegar a decir, es que yo percibo esto, yo veo esto, sí, y tiene que ver con la energía del futuro en el presente también. ¿Y será que las personas que nacen a lo mejor sin vista tengan este sentido más desarrollado, no? Definitivamente, sí. Entonces, fíjate, Caro, que esto que mencionas, qué importante es.
porque de repente hay gente que puede decir, no, es que no se da cuenta. Un ejemplo, Claro. alguien que está cerrado el sentido auditivo. No es la única parte por donde escucha, porque también las vibraciones te permiten el escuchar, ¿sí? Entonces se van afinando los sentidos. Y ahorita que mencionamos el del oído, hay uno que se llama la clariaudiencia, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de la clariaudiencia? La capacidad de percibir múltiples sonidos al mismo tiempo o cosas que solo tú escuchas. No, y mucho también decimos, ¿no? Oye, tienes oído biónico, porque a veces estás escuchando lo que está aquí, a lo mejor en el foro, te estoy escuchando a ti, y a lo mejor estoy escuchando lo que están haciendo detrás, ¿no? O sea, también esa afinidad que tienen las personas, también, por ejemplo, dentro de la música hay mucha gente que tiene ese oído tan desarrollado que puede justamente captar otras frecuencias, ¿no? Así es, diríamos en algún otro momento, ¿no? También hay algunos vecinos, vecinas que, qué oídos tienen, ¿no? Entonces, claro, pero es un sentido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, pues qué importante es aprender a conectarnos con esa energía. Así es. Pues bueno, vamos a seguir con más sentidos y vamos con el siguiente bloque de horóscopos. ¿Qué te parece, Eder, que nos regalas el signo de Leo? Para el signo de Leo, dicen los ángeles, es tiempo de esperar. Justamente aquí en esta carta, nosotros podemos ver cómo hay una espada flamígera. ¿Qué quiere decir? Esta espada nos representa mucho al arcángel Miguel, pero también nos dice, es tiempo de esperar, porque si buscas forzar algo, mi querido Leo, puede no salir tan a favor. Entonces, permite que todo se acomode en su tiempo y el tiempo va hacia los próximos máximo 15 días. Virgo. Para el signo de Virgo, estás en un tiempo de actuar. No te quedes como espectador. Trata de involucrarte en las situaciones que te rodean para que esto te empiece a abrir caminos para este tiempo que viene. Libra. Para el signo de Libra, es importante confiar. Hay momentos donde, mi querido Libra, no estás confiando en ti, no estás confiando en tu intuición. Da la oportunidad que la energía se mueva de tal manera que en la medida que también escribas, que percibes, lo puedas bajar, lo puedas asentar o cimentar aquí en la tierra. Y cerramos con Escorpión. Para el signo de Escorpión, la carta del perdón. ¿Qué nos está diciendo, querido Escorpión? Empieza a trabajar contigo mismo porque probablemente hay cosas o que no has soltado o no has liberado y eso es lo mismo que te puede estar estancando. Recuerda que si tú perdonas, liberas. Entonces, una manera de trabajar, y este es un consejo para todos, mi querida Caro, es cuando yo deseo perdonar, lo primero es decir, lo siento. ¿Sí? Cuando yo reconozco esta parte de decir lo siento es porque en efecto lo vibro. Entonces agradezco el aprendizaje, pido el perdón y le abrazo en amor. Así que ya saben. Y bueno, vamos a regresar con más sentidos y no se despeguen porque viene un sentido mágico. Aquí en Destino Cósmico. Y bueno, ya estamos de vuelta y ya aquí en el foro ya afinando todos nuestros sentidos, ¿sí o no? ¡Sí! Ahora tiene todo sentido. Ahora sí, ahora todo tiene sentido. Y bueno, también han escuchado hablar o han escuchado de personas que pareciera que están en diferentes lugares al mismo tiempo, que parece que les da el tiempo de hacer todo, que su día yo creo que dura como 40 horas, que dices, oye... Tú has de ser de esas. Seguramente, porque a mí sí me da tiempo de hacer todo, ¿no? Sí. Ese sentido se llama el sentido de la ubicuidad. Así es, y cuando hablamos de este sentido de la ubicuidad, como bien lo mencionas, ¿qué sucede? Es buscar manifestar la energía en 2, 3 lugares al mismo tiempo. ¿A qué nos referimos? ¿Alguna vez te ha tocado que te encuentras a una persona en X lugar y de repente dices, no, es que yo la vi por tal lugar o lo acabo de ver en otro lugar? Así es. Esto se asocia con este sentido de la ubicuidad, ¿sí? Y déjame compartirte, esto me hace recordar una historia, ¿sí? Justamente de ubicuidad y tiene que ver mucho justamente con la vida de un santo. Este santo fue San Martín de Porres, ¿sí? San Martín de Porres tenía esta capacidad, recordemos cuál es una de las iconografías de San Martín, ¿sí? Y tiene que ver ¿con qué se le asocia? Con una escoba.
¿sí? Entonces, ¿él por qué tiene una escoba? Bueno, pues lo primero que representa, hablando un poquito de la historia de él decía que la mejor forma de servir a Dios era manteniendo limpia su casa. Entonces, cuando él fue mandado llamar para que le fuera asignado un título, ¿sí? Como un sacerdote, como alguien que tuviera un título dentro de la jerarquía eclesiástica, él dijo, no, yo soy feliz con lo que hago, yo soy feliz y amo mantener limpia la casa de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues ante la dinámica, aquí podemos entender probablemente a muchas de las mujeres, muchas de las mamás que a veces tienen que estar con los niños en la casa, con las tareas, haciendo de comer, ir al súper, la ropa de la lavandería y ¿qué más cosas hacen? No, todo. Y queremos estar en todos lados al mismo tiempo. Así es. Entonces, resulta que una ocasión San Martín de Porres tenía que justo ir al mercado, ¿sí? Cerca del monasterio en el cual se encontraba. ¿Para qué? Para comprar la comida, para hacer, porque ese era su mayor amor, el servicio. Entonces él dijo, es que tengo que ir al mercado, casi me lo imagino así, no viendo, me dará tiempo, tengo que ir al mercado, tengo que ir a comprar esto, hacer de comer, pero es la hora de la misa. Y aparte, él también estaba encargado de tocar las campanas de la iglesia para llamar a misa. Entonces, una ocasión, lo que él hizo fue salir al mercado, buscar comprar toda su despensa, para poder hacer la comida justamente para todos los monjes y sacerdotes. Y resulta que justo a la hora en la cual él tenía que tocar las campanas, él estaba en el mercado. Guau. Entonces, de repente, él haciendo las compras, escuchó que alguien tocó las campanas en el convento, en el monasterio. Entonces él dijo, ay, bueno, puede estar tranquilo porque ya alguien más tocó las campanas. Cuando él regresa, toca la puerta. Cuando abren, le dicen, Martín, ¿pero en qué momento hiciste esto si nosotros te acabamos de ver que bajaste de tocar las campanas de la iglesia? Entonces él dijo, no, yo estaba haciendo ahora sí que las compras del mercado, ¿sí? Pero todos los demás testifican que lo vieron justamente en ese lugar. Y esa es una de las experiencias o de, ¿cómo le podríamos llamar? De estos argumentos que comprueban el sentido de la ubicuidad. ¿Sí? Porque también qué importante es en el conocer un poco la historia de él, porque no fue la única vez que manifestó este sentido de la ubicuidad. Sí, hay muchos testimonios, ¿no? De personas que incluso están hasta en otro país, ¿no? Haciendo o viviendo a lo mejor hasta otra vida, ¿no? Al paralelo que está. Qué increíble historia, la verdad, ¿eh? Quisiéramos muchos tener ese sentido bien afinado. Ajá. O sea, así es, y justamente esa es la clave. ¿De qué se tratan los sentidos? Saber cómo ir afinándolos. Pero aquí algo muy importante, ¿sí? Un ejemplo, una persona que perdió el sentido del oído, ¿sí? El sentido auditivo, puede no creer que lo pueda recuperar o lo pueda afinar. ¿Sí? Una persona que de repente no ha trabajado en afinar sus sentidos de la evidencia, clarividencia, esta parte de la ubicuidad, puede no creer en que tiene esa capacidad. Cuando cabe aclarar y recordar que solamente son sentidos que sí tenemos y que podemos desarrollarlos. Claro, y todos los podemos desarrollar, ¿no? Así es. Qué interesante, qué interesante. Escríbanos, ¿ustedes conocen algún otro sentido? También tenemos un sentido, el de la luz de los ojos. Así es, bueno, el sentido... Así le digo yo porque decíamos que cuando está uno embarazada te dicen, oye, tienes un brillo especial, tienes una luz especial en los ojos, ¿no? Por eso le llamamos el sentido de la luz en los ojos. Y fíjate que no solamente ese momento, mi querida Caro, también qué sucede cuando una persona está enamorada. ¿Sí? Dicen, es que se le ve una luz especial o le vi una luz especial en los ojos. ¿Sí? Este sentido se llama fotóforo. ¿Sí? El sentido fotóforo como tal es la capacidad de producir esa luz con los ojos para poder entender la energía de la otra persona. ¿Sí? Y tiene que ver, yo me imagino, como esa inundación de energía interna y que de repente, ¿qué sucede? Simple y sencillo, en esta parte transmites esa energía. Por eso hay gente que dices, es que no sé, pero me encanta estar con esta persona. Sí. Porque a lo mejor el verla, el que me vea, me hace sentir tranquilidad,
paz, armonía. Irradias luz, ¿no? Tienes ese brillo en los ojos. Así es. Pero aguas, porque si te lo afinas demasiado y estás enojada, hasta rayos, ¿eh? Hasta rayos. Hasta rayos sacas, claro, ajá. Ahora, fíjate que ahorita que mencionas, fíjate que es bueno saber cómo puedes ir afinando este sentido. Hay muchos ejercicios. Si tú estás interesado en cómo ir trabajando este tema de tus propios sentidos, escríbenos para posteriormente aquí a través de tu programa Destino Cósmico podamos estarte transmitiendo información de cómo afinarlos. Pero el día de hoy te quiero compartir el cómo puedes empezar a trabajar por lo menos este sentido. Sí. ¿Y para qué nos sirve? ¿Vas a ir a buscar trabajo a algún lugar o estás buscando cerrar, concretar algún proyecto? No te pierdas tu próximo programa, no es cierto. Sí, recuerda que es muy importante pegar la lengua al paladar. Cuando tú pegas la lengua al paladar y visualizas esa energía en tus ojos, esto genera en primera instancia que tu energía se vuelva más fuerte para poder generar equilibrio con la energía de la otra persona. Por ende, esto detona una empatía y de alguna forma eres una buena opción para que te tomen para alguno de tus proyectos. Qué sencillo es hacerlo. Y como mencionamos, si nosotros empezamos a trabajar con nuestros sentidos, ¿de qué se va a tratar? Solamente manifestar lo que hay en ti. Pues ya está ahí el tip. Ya si no lo toman y si no encuentran trabajo es porque de plano no le anotaron bien al tip. Y bueno, pues tenemos mucho más sentidos y ya los veremos en otro de nuestros programas que tenemos, porque la verdad es que son 27 sentidos. Entonces la verdad es que no nos alcanza el tiempo para hablar de todos, pero bueno, más o menos nos regalaste los principales, los que pudiéramos conocer y afinar. Yo sí me quiero multiplicar por 1000. A mí me interesa eso. Yo quiero un tip para el siguiente programa. Y bueno, vamos con el último bloque de los horóscopos. Vamos con el signo de Sagitario. Para Sagitario, dicen los ángeles, la palabra sí. ¿A qué se refieren? Tiempo de buscar ser permisible contigo mismo, contigo misma, porque hay momentos donde las restricciones las puedes estar generando desde ti. Capricornio. Para Capricornio va el opuesto, dicen los ángeles, no. Es importante que aprendas a marcar límites, porque hay momentos donde si no trabajas en este aspecto, bueno, pues de repente te puedes sentir sobrepasado o rebasado de lo que estás viviendo. Acuario. Para el signo de Acuario existe algo mejor, por lo tanto dicen los ángeles, estás buscando tomar una decisión, trata de esperar un poco porque hay algo mejor que puede llegar a ti en estos próximos días. Y nuestro último signo, Piscis. Para el signo de Piscis, al igual que al inicio con Aries, aquí está el Arcángel Miguel con la espada de fuego y nos dice, vuelve a pensar las cosas. Si de repente por ahí hay algo, algún malentendido, algo como que te generó una inquietud interna, dicen los ángeles, es buen momento de que trabajes en todo ello, sueltes para poder avanzar en este tiempo presente. Y bueno, pues ha llegado el momento de despedir este programa tan interesante. Me encantó, me encantaron los sentidos y decíamos, ahora sí, ya todo tiene sentido. Gracias por su compañía, gracias por estar aquí en Destino Cósmico. Gracias, Ceder, y nos vemos el siguiente programa.